Bueno, otra vez aquí estamos intentando conectarnos, vamos a intentarlo cuantas veces sea necesario. Espero que ahora sí se escuche un poco mejor, que tengamos buena recepción del audio. Sé que hay dificultades y, como les dije, no podemos nosotros desfallecer, tenemos que seguir con la firmeza aquí, y prometo quizás hacerles un resumen audiovisual de esta clase como para que nos quede un poco más compactada, para que tengamos algunos puntos fijos claros que quizás de pronto les expliqué en el anterior live y que también les quise de pronto referir ahorita en el segundo. Pero bueno, vamos adelante, y la idea es que se trate de pronto de comprender la clase de hoy, que ya les puse. La primera tarea yo creo que es hacer una comparación en la parte de la estructura de los evangelios. Denote, Marcos tiene una estructura un poco más resumida y por tanto el estilo, la manera, ¿verdad?, tan expresa con que Lucas ha querido referir el evangelio y la manera como lo expresa también a través de sus oyentes, cómo lo quiere referir a sus oyentes, lo hace con un estilo propio, lo hace con un estilo muy cautivador a la hora de transmitirlo. Entonces el primer aspecto que vamos a denotar en Lucas considera una realidad de María como testigo. Y cuando yo digo testigo, para el evangelista supone una realidad de querer testificar, pero una evidencia casi que podríamos llamarlo un testigo ocular, alguien que vio, alguien que lo escuchó, alguien que está evidentemente de primera mano escuchando la historia y el referido. Por eso que muchos al iniciar el live me pusieron, pues estábamos hablando de Lucas, de que quizás él vivió un tiempo con la Santísima Virgen María, y perfecto, porque yo creo que es la mejor manera de llegar a comparar y de llegar a poner como en tela de juicio algunas consideraciones que podríamos nosotros entender. No sé si han visto películas o si han visto documentales muy desacertados, primero porque se habla de algunos textos bíblicos, ¿verdad?, que no entran dentro del canon, ¿verdad?, que no entran dentro del canon de la Sagrada Escritura y que fueron tomados de muchas otras experiencias, a lo mejor de comunidades cristianas bien referidas, o a lo mejor de comunidades que practicaban o tenían un estilo de pensamiento totalmente alejado, y ponían, por ejemplo, que Jesús hacía muñequitos de barro, los soplaba y salían volando cuando era pequeño, por ejemplo. O en algún referido, en alguna película también vi, pero sé que es tomado de este tipo de textos, ¿verdad?, que no entran dentro del canon bíblico, y que se habla pues de otros evangelios que no corresponden propiamente a los evangelios que dentro de la iglesia surgieron y se dio su respecta aprobación. ¿A qué me refiero? Lo primero, de que, por ejemplo, en otra ocasión, en otra circunstancia, hablaba de que Jesús empujó a un niño, el niño murió y luego lo resucitó. ¿Sí me entiende? Uno denota de inmediato que el referido de estas historias tienen algo de fantasioso, que el referido de ese tipo de historias se alejan totalmente de la realidad lucana, que uno dirá, bueno, si la que primero que estuvo allí como testigo fiel no me refiere algo al respecto, delo por hecho de que a lo mejor no sucedió, y menos siendo un acontecimiento para resaltar tan grande, no tendría por qué escaparse a la realidad profunda que de ello denota. Segundo, María es llamada la hija de Sión en muchos aspectos, en muchos textos bíblicos, y esa va a ser una tarea bastante difícil porque vamos a tratar de resaltar, ¿verdad?, dónde o en qué momentos dentro de la Sagrada Escritura nosotros notamos la palabra hija de Sión como un referente profundo a la Santísima Virgen María. Resulta que para los autores bíblicos del Antiguo Testamento, de una manera mucho más expresa, era referida a la hija de Sión como fiel, era referida como una expresión de fidelidad, lo que les decía ahorita, era referida como una expresión de pureza, como una expresión de mujer orante y conocedora de la Torá. Por eso María, al ser el referente profundo de la hija de Sión, va a ser en gran manera un ejemplo de fidelidad y de estudio de la palabra. Pero ¿qué tiene que ver todo esto si Lucas lo que está intentando es llegar a los paganos, y lo que está intentando llegar y mostrar realmente con su estilo es cautivar a aquellos que han escuchado de Jesús, que se han maravillado no solamente por el aspecto de milagro, sino por su humanidad? ¿Recuerdan cuando en el año de la misericordia el evangelio base
tanto así que se llegó a llamar, sin duda alguna, el Evangelio de la Misericordia fue el Evangelio de Lucas. E insisto, no solamente por el texto del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, ¿verdad?, que muestran ciertos aspectos de la misericordia de Dios, como luego lo referirá el Papa Francisco en muchas anotaciones, que correspondía a un hecho de que Lucas narraba la infancia de Jesús y que Lucas narraba esa humanidad que lo unía tan de manera profunda con la Santísima Virgen María, que nos hacen a nosotros poder percibir la misericordia de Dios actuante, la misericordia de Dios que refiere como un aspecto necesario, fundamental a la hora de poder referirlo. ¿Cuáles son las cualidades de María como testigo? Lo primero que hay que subrayar de María como testigo, yo diría que es la mujer judía fiel, ¿verdad?, a su hogar, abnegada, entregada, dispuesta al servicio y necesitada de Dios. Las primeras oraciones, así como todos nosotros de pequeños, las recibimos de nuestra mamá. O sea, evidentemente la labor de María es una labor de formadora en la fe de Jesús. Yo digo, Jesús ciertamente era Dios, pero Jesús no vino como con un paquete ya incorporado en el cual te decía a ti, tú crees en Dios, tú tienes la fe. María vivió toda esa experiencia que denota y que hace una madre para transmitir la fe a su hijo. Le enseñaba sus oraciones, referían a la hora de celebrar la Pascua, cómo la celebraría con tanto fervor, con tanto amor, y todo eso fue lo que fue transmitiendo enteramente a Jesús. A mí me parece muy bello, si vamos nosotros a los textos bíblicos, cuando celebramos el domingo anterior la presentación de Jesús, retomando el texto bíblico, vamos a notar la segunda tarea. Van ahora en este momento, pero sí en sus cuadernos, en las anotaciones, van a anotar el texto bíblico completo, es decir, los capítulos completos donde narra la anunciación del Hijo de Dios, que está referido en Lucas, y el segundo es el texto bíblico de la presentación, donde narra Lucas, y voy a decir por qué. El primero, por los aspectos de María y los detalles tan fundamentados que vamos a resaltar en ello. ¿Qué detalles vamos a resaltar? Aquellos que se hacen tan profundos, necesarios, y que solo hablan de la intimidad entre la Santísima Virgen María y el autor bíblico que ha decidido transmitírselo. Y segundo, en el segundo texto bíblico que ustedes van a buscar, refiere, yo digo, a dos oraciones cruciales, a dos oraciones en las cuales nos llevan a comparar profundamente la realidad de la familia de Jesús, y un aspecto tan profundo es el aspecto de José. A mí me gusta mucho hacer esta comparación porque resulta que dentro de toda la Sagrada Escritura, muchos de los aspectos proclamadores, ¿verdad?, de la gracia manifestada de Dios, viene de la gente que ha recibido la gracia. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando Isabel quedó encinta, aun cuando Zacarías no creyó, quedó totalmente mudo, ¿verdad? Y solo hasta cuando preguntaron su nombre, cómo se llamaba, dijo Juan es su nombre, y la lengua comenzó nuevamente a articular y su voz volvió y comenzó a alabar y a bendecir al Señor por lo que había hecho en él. A mí me llama la atención profundamente porque yo creo que es un aspecto que tenemos siempre que resaltar así fuerte, y yo creo que va a ser la frase de la semana: María y José, familia de silencio. María y José, familia de silencio. Primero, por lo que le decía, ese pequeño texto bíblico de Lucas, ahí en el capítulo 2, versículo 19, María guardaba todas las cosas en su corazón, lo bueno, lo bello, lo perfecto, aquello que agrada a Dios. O sea, lo vivía en la intimidad y no lo estaba proclamando o no le estaba diciendo a la gente, o me siento yo más que todos los demás porque soy la madre de Dios, porque la misión es esta, porque la misión es esta y la otra. Y José, mire, cuando Zacarías se acerca al niño, luego cuando Ana, ¿verdad?, la profetisa, llegan hasta donde ellos, wow, o sea, José permanecía en silencio. Era un silencio tan profundo que casi podríamos decir cada uno de los instantes, aun cuando estaba refiriendo y educando a el niño Jesús, sentía enteramente un aspecto contemplativo,
necesario que yo creo que es de resaltar y que cada uno de nosotros también podríamos decir es para resaltarlo y es para proclamarlo durante estos días. María y José, familia de silencio, así como ustedes lo denotan. ¿A qué voy con esto? Miren cuál es la actitud que María, que José, que el niño Jesús quieren para nuestra vida. Hay cosas que nos pasan en la intimidad, créanme, hay cosas que nos pasan con Dios que no es para referirlo a todo el mundo. Yo creo que es un secreto cuando Dios te lo da a ti, primero quiere que sea bien guardado en el corazón. Yo tendría un millar de historias, y no es porque sea el más santo, ni nada que decir por eso, porque tenemos todas nuestras debilidades, pero tendría un millón de historias por contar, que son sucesos que solo hablan de la intimidad profunda de Dios conmigo, que son sucesos quizás que parecen extraordinarios y que parecen increíblemente maravilloso, pero que guardan la intimidad, ¿se me entiende? Que Dios simplemente lo quiere compartir conmigo y cuando Él me pida de pronto que lo comparta con alguien más, pasará y va a ser el momento de proclamarlo. Pero eso sucede enteramente en nuestra vida. Es lo que quiere Dios mostrarnos, es lo que la Santísima Virgen María muestra también desde una apertura real a vivir la contemplación y a vivir enteramente esa llamada específica. Y claro, cuando tú recibes algo de Dios, quieres tenerlo allí para amarlo y para atesorarlo profundamente. El otro aspecto, entonces ya hemos contemplado primero María como testigo. El segundo aspecto es la cualidad de María como testigo, y no solo María, aquí el referente que hace Lucas son aspectos también vitales que vamos a nosotros a entender y a comprender de que tuvo que ser María quien se lo contó de viva voz a Lucas al respecto de José. El otro aspecto que se hace necesario aquí notar, se los decía, es la plenitud de los tiempos que se ve configurado y que llega como un momento en el cual ya es definitivo, o sea, el aquí, el ahora, el instante del momento presente, el que tenía que acontecer. Y lo están viviendo de tal manera que se sienten al tiempo padres, ¿verdad?, que resguardan al niño Jesús, se sienten padres con una responsabilidad profunda, pero abiertos al plan y al propósito de Dios. Imagínense cuando Jesús va al templo, que se queda y que se pierde, la actitud de los papás desesperados y que caminaron por mucho tiempo en la peregrinación y luego regresan a buscarlo al templo. Es tu padre y yo te estábamos buscando, ¿dónde estabas? ¿Quién es mi padre? Y estoy haciendo las cosas de mi padre. O sea, la actitud y la discusión parece frente a chocar, pero al mismo tiempo hacen referente a un entender profundo de esa realidad que solo Jesús y su familia al interior de ella vivían. ¿Sí me entiende? Hoy hay tantas familias, por ejemplo, yo le digo a los esposos, tengan mucho cuidado. A veces van a contar los problemas que le están pasando con su esposo, a una amiga, a otro referente de personas que sin duda a veces se da malos consejos, se toman malas decisiones y no caemos en la cuenta de lo necesario y de lo útil que es que sea dentro del hogar, que yo pueda hablarlo allí en mi casa, en la intimidad, en eso que solamente se conoce desde una experiencia vital justa, necesaria, que Dios nos ha permitido hacer y que cada uno de nosotros también tendríamos que sentir y llegar a experimentar. Lucas, como se dieron cuenta, si ya no solo es el referido del Evangelio, sino que también hace un referido vital a partir de los hechos de los apóstoles, va a tener una nube de testigos. Y podríamos nosotros hacer allí una figura de una nube y poner así en grande, ¿verdad?, Virgen María, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y todos los apóstoles que están rodeando y que fueron testigos oculares, también aportarán a este evangelio, como les decía, porque es un evangelio que más que llegar a convencer, llega a mostrar una realidad histórica, profunda, sensible a la realidad de aquellos que estaban alejados y que no tienen por qué creer en Jesús. ¿A qué me refiero con que no tienen por qué creer en Jesús? Primero, porque no estaban esperando un Mesías. Segundo, porque no creen en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de los profetas. Tercero, porque simplemente están adorando a otros dioses y es válido la adoración a otros dioses como una oportunidad que se les da y que a cada uno de nosotros también podríamos llegar a imaginar cómo podría ser llegar a evangelizar a este tipo de personas. Es tan profundo, es tan
tan complicado, me atrevería a decir, pero que se hizo dócil la acción del Espíritu para que a través de las palabras de los evangelistas, de Lucas, luego puesta por escrito estos textos, pudieran ellos llegar a una consolidación verdadera de la fe y, como les decía, de las primeras comunidades cristianas paganas convertidas al cristianismo. El Midrash. Yo les decía ahorita que una de las estructuras es una de las formas, además, con la que la Sagrada Escritura intenta mostrar la literatura rabínica y sobre todo qurránica. ¿A qué refiero yo esto? El Qurrán, yo les he explicado anteriormente que fueron una serie de textos bíblicos o de pergaminos, ¿verdad?, escritos antiguos, antiquísimos, que tenían también una estructura maravillosa, que fueron tomados, que eso realmente se le atribuyó mucha importancia por su antigüedad y que fueron puestos luego como parte de los textos bíblicos. Es la reflexión, el Midrash, que tiene por objeto responder a un problema o a una situación nueva surgida en el curso de la historia del pueblo de Dios. Incorporar a la revelación un dato nuevo, prolongado con audacia las virtualidades de la Escritura. Es lo que he querido referir porque Lucas, imagínense que era un hombre ilustrado, ¿sí me entiende? Sin desmeritar a los otros apóstoles, Lucas tenía la palabra, Lucas tenía la intelectualidad, Lucas hasta tiene un referido, hay un texto bíblico pues un tanto más de novela, ¿no? Pero que atiende de pronto algunos asuntos históricos a los que refiere a Lucas como médico, ¿verdad? Y el hecho de ya ser médico tenía cierta formación que lo hacía distinguir en la manera de referirlo y por ello tan importante que estuviera al lado de la Santísima Virgen María y que nos diera todo este legado increíble, impresionante de los detalles místicos y profundos, pero también reales, concretos, humanos de Jesús a la hora de mostrarnos sin ninguna desdicha, a la hora de mostrarnos sin ningún tapujo, por ejemplo, de que nació en un pesebre, que nació en una pesebrera. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el predicador venga y nuestro Rey, nuestro Libertador, el Hijo de Dios, nació en un pesebre, en una pesebrera. O sea, creaba una ilógica tan profunda, pero al tiempo refería y potencializaba y mostraba que era enteramente del Espíritu Santo, de que era profundamente necesario mostrarlo así dentro de la humildad. Y yo digo, cada detalle, que imagínense, la Santísima Virgen María mostrándole su momento más íntimo con Dios, su momento de virginidad, o sea, su momento de encuentro profundo y puro a Lucas, y se lo está contando así a viva voz. Yo digo, wow, es algo que realmente es de admirar, porque aún con toda la sensibilidad quiere que quede un legado, quiere que quede algo por contar. Y estas historias fascinantes, aun cuando en principio, como les digo, no fue puesta por escrito, no podríamos imaginarnos nosotros que el autor bíblico iba detrás de Jesús escribiendo los acontecimientos. Primero nace una tradición oral, luego se constituye profundamente y se pone por escrito. Vamos entonces a referir otro aspecto, ya no solo en el Midrash, sino lo que yo les decía ahora en algún momento, de la hija de Sión, María como hija de Sión. Y María, vamos a tratar de encontrar esos aspectos, ¿verdad?, dentro de la Sagrada Escritura, más expresamente en Lucas, es referido, ya no se nos haga simplemente como un referente, sino como una necesidad que el pueblo de Dios tenía junto a los judíos, que también veían en María una expresión vital de la hija de Sión. Como nos estamos refiriendo más al Evangelio que a los Hechos de los Apóstoles, entonces la realidad que tacharíamos, o la realidad que hace resaltar, es a la Santísima Virgen María, porque todo el Evangelio está jugando alrededor de la experiencia de Jesús, y ha empezado con la infancia y con detalles tan profundos y pronunciados que siempre referido girará en torno a tales realidades. Las revelaciones a José, las revelaciones a la Santísima Virgen María, tales revelaciones propias que consolidan ese acontecer. Bueno, yo creo que esos aspectos, como les decía, María como testigo, lo podemos encontrar dentro de Lucas, una nube de testigos que están rodeando a la Santísima Virgen María como el personaje principal de viva voz, que podemos tener tales realidades tan íntimas que se nos expresan. El Midrash como un recurso estilístico, también como parte de una reflexión que intenta reestructurar y querer llegar a estos otros pueblos paganos convertidos al cristianismo, que era tan necesario referir.
Y por último, lo que decía al inicio de toda la reflexión, María como la hija de Sión va a ser un aspecto de fidelidad. María como la hija de Sión va a ser un destacar la figura de María frente a una realidad que no era ajena, que era una joven judía practicante, ferviente a la oración de la Torá, que era una joven judía que educaba a su hijo en la fe, y que Jesús no vino con un paquete incorporado de que ya él sabía enteramente cuál era su misión, que era el Hijo de Dios, que yo creo en Dios, que yo me sé las oraciones y todo esto, sino que es un referido bastante profundo, necesario, que nos permite a cada uno de nosotros tener. Bueno, yo creo que podemos concluir la clase aquí. Lastimosamente, pues se nos cortó el primer live. Hemos tenido algunas dificultades de conexión. Les pido muchísimo pues que de antemano oren mucho por la misión de la evangelización digital. Vamos a empezar algo. Antes que se me olvide, les recuerdo, bueno, las tareas. La primera, vamos a acercarnos a los textos. Yo creo que si nos ponemos de tarea una semana para leer el texto bíblico de Lucas seguido, vamos a ver quién asume ese reto y quién se compromete a leerlo. Es decir, vamos a leerlo de una manera continua, ¿verdad? Y sería muy especial que tengamos la oportunidad de leerlo todo hasta durante 8 días. Segundo, los aspectos de María como la hija de Sión, vamos a tratar de resaltarlos como referente dentro del Evangelio, y muchas sagradas escrituras como la Biblia de Jerusalén nos harán también llegar a referentes del Antiguo Testamento donde se destaca la hija de Sión. Tercero, el aspecto yo creo que primordial con que Lucas, además de ser el Evangelio de la Misericordia, refiere e intenta destacar es la frase que yo les dije. A ver, ¿cuál es la frase de la semana? A ver quién nos la dice por allí y nos la recuerda. Y vamos no solamente a hacer un pequeño afiche, sino que la podamos también, repetir mentalmente y se haga y se convierta también en una oración de interiorización. Y le decía que la frase de esa semana, a ver, nadie nos lo dice todavía, la familia de María y de José, ¿verdad?, es una familia de silencio. María y José es familia de silencio. Y yo creo que es muy necesario el silencio en nuestra vida. Ojalá tengamos la oportunidad de callarnos durante esta cuaresma que inicia mañana, callarnos muchas cosas que quizás quisiéramos decir, pero que hay que aguardar, ¿verdad? Que hay que tener la sensibilidad de amar tanto a Dios y poderlo guardar. Y oigan, proclamemos durante el día, va a ser un reto de 8 días, además de otro que ahorita les voy a compartir, además de la frasecita, que es la frase de la semana. Vamos a hacer el Magnífica, ¿verdad? Esta oración yo creo que pidamos por la intención de todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, frente a la humanidad, frente al coronavirus, frente a todas las otras enfermedades, frente a la guerra, frente a los ataques de tantas situaciones difíciles que estamos viviendo, que yo creo que también el Magnífica, que fue la oración que proclamó, que cantó la Virgen María, ella interceda por toda la humanidad y que nos ayude y nos enseñe, porque necesitamos agarrarnos de nuestra Madre Santísima para ello pueda ella interceder ante su Hijo Jesús. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. Alguien me preguntaba, no me gustó para nada lo del el mito del Gilgamesh, o no entendió. Pues la dinámica era que viéramos algunos referentes. El mito del Gilgamesh es casi idéntico, una narración profunda, histórica, como mito, que se asemeja demasiado a la historia del diluvio que encontramos en la Sagrada Escritura. Muchos otros referentes, no solamente yo creo que históricos, sino también mitológicos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar en Hércules, que es una historia un tanto también de todos estos pueblos politeístas, ¿verdad?, que narran casi que una actitud de un semidios, no por hacer una comparación con Jesús de semidios, pero que sí tiene ciertas atribuciones, que era el Hijo de Dios, que tenía cierto poder y fuerza, y que podríamos también ver representado sin modo a guiar un poco la grandeza y la omnipotencia de Dios, sino para tener referentes profundos de lo que estos mitos y de estas culturas muchas veces consideradas paganas tenían las seminis verbi, lo que explicamos la vez pasada, semillas del verbo, semillas de verdad que han sido reveladas y que poco a poco llegan a consolidarse. Sí, repito las 3 tareas. La primera, que recordábamos, vamos a hacer la comparación entre los 2 textos bíblicos como estructura entre Marcos y Lucas y mirar
cómo estas estructuras o tomar en comparación un texto bíblico que te diga a ti o te refiera, por ejemplo, la pasión, y cómo se amplifica un poco más en Lucas por toda la estructura literaria que tiene. La tercera es la frase de la semana: José y María, familia de silencio. Vamos a hacer un pequeño cartelito que lo podamos tener, lo podamos cargar y lo hagamos también oración meditativa. La tercera, que bueno, más que tarea, yo creo que tiene que ser un reto para todos ustedes. Algunos ya lo han hecho, pero sería maravilloso volver sobre el texto de Lucas como el Evangelio de la Misericordia. ¿Qué aspectos de misericordia denoto? Pero hacer la lectura continua durante toda esta semana. Bueno, a todos también muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí finiquitamos este curso. Me encomiendo a sus oraciones. Seguimos en contacto, gozoso con cada uno de ustedes también por poder compartirlo, por poder vivirlo y por poder hacer parte de la fe. Entonces les tenía un reto, y antes que se vayan por allí, mañana lo vamos a publicar. Va a consistir en lo siguiente: cada semana hay muchas personas que no solamente el ayuno físico, ¿verdad?, le implica un sacrificio, sino también que es muy necesario el poder anegarnos algunos detalles que yo sé que también, o a mí particularmente, me cuestan y que voy a poner en ejercicio durante toda esta cuaresma. Entonces quería compartirlo con ustedes para que también se unan al reto, lo podamos compartir con mucha más gente y podamos estar atentos. Mañana vamos a publicar el primer reto y cada semana vamos a ir variando. Hay mucha gente que me dice: el ayuno es difícil ante esta circunstancia o esta realidad, pero entonces asuman el reto de la semana y cada semana vamos a tomar un reto. Mañana, por ejemplo, vamos a empezar esta semana con la negación de dulces durante una semana. Hay de pronto quien lo asume y dice: no, yo voy a asumirlo 0 dulces durante los 40 días, pero nosotros lo vamos a tener por semana y vamos a ir tocando cada semana un reto distinto para que se animen, para que se unan, para que lo compartan y para que hagamos comunidad de fe y oremos por todas esas intenciones que estábamos pidiendo. También mañana es miércoles de ceniza, no se les olvide asistir a la Eucaristía, imponerse la ceniza como signo de fe y también como signo de conversión. Dios los bendiga, que la gracia del Señor los acompañe y los aguarde, y que todos, nuestro ángel de la guarda, también vele por cada uno de nosotros y nos dé la salud, nos dé la gracia, el Señor, de poder alabar y bendecir su nombre en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Amén. Sí, y con la página de las hijas del cura, los que no han tenido la oportunidad, se llama @lashijasdelcura, los 40 días de ayuno a pan y agua. Quien desee, quien el Señor lo mueva en su amor a hacerlo, pues son bienvenidos también a hacerlo, pero allí vamos mirando retos, el ayuno y toda la disposición que se necesita para amar con entera locura al Señor y para dedicarlo y darlo todo ante Él. Dios los bendiga. Chao, chao.